Muchísimas gracias. Un saludo a todas las de las bases. Bueno, la tarifa social ha estado garantizada durante todo mi gobierno. Tiene prioridad en todo sentido. Y me gustaría aprovechar su pregunta para, no sé si le entramos al tema de la tarifa social y las tarifas de alumbrado, pero vas a seguir con preguntas. Sí, tenemos también un contacto desde Jalapa, presidente, para poder acumular ahí un poco de inquietudes de los guatemaltecos. Adelante, Jalapa. Buenos días, presidente. Buenos días, Ronaldo. Nos encontramos desde el departamento de Jalapa con el señor Irineo Jiménez. ¿Cuál es su pregunta, Irineo? Buenos días, señor presidente. Mi pregunta es que fíjese que antes nos cobraban en la luz, nos cobraban 40 quetzales y solo tengo una refri y que fíjese que ahora me salen 215, 230, sí, 225 y esa es la pregunta, que ¿por qué será? ¿Cuál es su pregunta, señor Florencio Hernández López de Aldea El Paraíso también? La pregunta es siempre en la electricidad. Fíjese que yo cuando comencé a tener la electricidad yo pagaba 18, 20, 24 quetzales. Ahora me está saliendo 40, 45 me sale, fíjese, y nada más tengo 2 focos, fíjese, 2 bombillitas. ¿Hace cuánto empezó usted a tener energía eléctrica? Muchas gracias, volvemos a cabina. Presidente, una última pregunta. El señor Franklin Asturias pregunta, para poder operar las hidroeléctricas, ¿será necesario desplazar a las comunidades para que la empresa pueda instalarse? No, no es absolutamente necesario desplazar comunidades para poder establecer represas de agua para producir energía eléctrica. No es necesario. Tal vez vamos a hablar de las hidroeléctricas más adelante. Presidente, las preguntas al final de cuentas nos hacen poner los pies en la tierra y recordar que muchos guatemaltecos, fundamentalmente en los departamentos, tienen quejas por el tipo de servicio que reciben de parte de OXA, de ORSA, y hay que hablar claramente de las cosas para que ustedes le puedan explicar también a los guatemaltecos. Y dicen los compañeros cómo les ha subido la energía eléctrica teniendo muy pocos bombillas en su casa o teniendo apenas una refri, que es lo que ellos consideran que más consume. Al final de cuentas a ellos se les incrementó la tarifa. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que, y yo les recomiendo sobre todo a todos los que tienen tarifa social, que son la inmensa mayoría de población. Primero, en el recibo ustedes tienen que fijarse muy bien lo que es el costo de la energía. Y después va a haber algo que se llama tasa municipal. Y sobre eso viene el IVA. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien que paga 25 quetzales. Este es un municipio real que no quiero mencionarlo para no generar más problemas. 25 quetzales. Pero la tasa municipal es de 65 quetzales. Entonces, o el IVA llega a 93. ¿Qué vamos a hacer? Y yo había ofrecido la semana pasada de traer soluciones. Vamos a empezar en 2 departamentos del país. Un ejercicio para solucionar en definitiva el problema de estas distorsiones en el precio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los señores alcaldes, con los COCODES, para empezar un proceso de explicar qué es lo que está pasando. Y vamos a cambiar la tasa fija por la tasa porcentual. El que consuma más paga un poquito más de alumbrado, porque la tasa municipal no es que sea del alcalde, es el cobro por el alumbrado público. A mí me dicen por todos lados del país: miren, no hay ni alumbrado público en mi aldea y estoy pagando alumbrado público. Entonces, se va a pasar a 1%. El ejemplo que puse de ayer, hace un momentito, de alguien que pagaba 25 quetzales por kilovatio, y que llegaba a pagar 93, cuando su consumo era de 23. En el nuevo sistema podría llegar a 33, es decir, bajaría de 93 a 33 simplemente por un equilibrio. Por supuesto, el que va a consumir más va a compensar al que consume menos, pero nuevamente,
El consumo de kilovatios es proporcional a los ingresos de una familia. Esto quiero anunciarlo porque ya dentro de unos días empezamos en San Marcos y todavía estamos por seleccionar el siguiente departamento. Obviamente vamos a llegar a todo el país. ¿En qué va a consistir? Uno, en hacer un trabajo con los alcaldes y los COPODES, directamente con ellos, directamente con el Sistema Nacional de Diálogo de la Presidencia. Vamos a financiar el cambio de los focos de mercurio por focos ahorradores en el alumbrado público. Entonces, esto tiene dos sentidos. Uno, que va a bajar el consumo de energía eléctrica en el alumbrado, y la otra medida es sustituir la tarifa fija por una tarifa según el consumo. Esto va a tener un impacto enorme, pero también este gobierno es de compromisos de ambas partes. Lo otro es dejar trabajar al gobierno para modernizar, actualizar y legalizar el sistema de distribución de energía eléctrica. Yo estoy seguro que la solución es buena, es lógica, es viable. Pero aquí tenemos que contribuir todos para que esto llegue a una solución. Sí, señor presidente, la tarifa solidaria que se implementó a partir de marzo del año pasado, según sus instrucciones, siguiendo sus instrucciones, es una de las tarifas más bajas de todo el continente. En realidad, el que consume entre 0 y 50 kilovatios, que es ese segmento de población que gana familiarmente no más de 2.000 quetzales y que representa el 50% de la población guatemalteca, está pagando 50 centavos de quetzal por kilovatio. ¿Cuánto pagaba antes? Antes pagaba unos 60, un quetzal 60. Quiere decir que está pagando la tercera parte. Pero lo que decía el señor presidente es que ese costo que él paga por la energía eléctrica, por la luz de su casa, se distorsiona cuando a eso se le suma lo que él paga por el alumbrado público, que en realidad hay municipios que se cobran 60, 70 quetzales, 50 quetzales, entonces sienten que ellos están pagando una factura del orden de los 90, 93 quetzales, como se decía el señor presidente, porque el alumbrado público es lo que está encareciendo ese costo de esa factura que ellos pagan. A eso es a lo que el presidente ha instruido que el Ministerio de Energía y Minas, que ya tenemos un estudio para cambiar todo el alumbrado público del país, empezando por San Marcos, que es donde de alguna manera hay bastante inconformidad en el cobro de la energía, que dicho sea de paso, es importante mencionar, el distribuidor de ORSA o de OXA, ellos no son quien fijan el precio de la energía. El precio de la energía lo fija la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el sistema. Nosotros fijamos ese valor en función a lo explicado, a que sea un componente de petróleo, etcétera, que es lo que precisamente se pretende cambiar. Ahora, mientras todo este cambio de matriz, el presidente pidió que se hiciera un subsidio focalizado, que es ese subsidio en donde están pagando 50 centavos de quetzal por kilovatio hora, que es baratísimo, es lo más barato que existe en América. ¿Cuántos usuarios son los beneficiados en esta focalización de la tarifa? 1.412.000 usuarios son los que están beneficiados por esta tarifa. 5 millones de hogares, más de 5 millones de hogares. Más de 5 millones de personas. Más, son hogares. Sí, 7 millones, podríamos hablar de alrededor de 7 millones de personas son las que están con esa tarifa, que es la más baja. Ahora, distorsionada por un tema del alumbrado público. Y a eso es a lo que se le va a entrar ahora, a cambiar las luminarias en la calle para que eso baje el costo del alumbrado público y se ahorre alrededor de un 30-40%. Y adicionalmente a ello podamos cambiar el costo o el valor fijo que se cobra por un valor porcentual, como mencionaba el señor presidente. Los ahorros pueden ser del orden del 66% para la población que está en tarifa solidaria. ¿Cómo trabajar con las corporaciones municipales este nuevo modelo?